Se me ocurrió hacer este video un día que, como cualquier otro, mientras hacía cosas y de fondo sonaba la música de Fito Páez, en muy poco tiempo capté varias referencias relacionadas a literatura en general. Me puse a pensar que canciones que suelo escuchar con más regularidad también las sabía, y entonces se me ocurrió directamente escuchar toda su discografía y ver qué pasaba con esas canciones que nunca había escuchado. Y esto fue lo que encontré. El primer disco de Fito es del año 1984, se llama Del 63, es un disco espectacular, pero lamentablemente no me sirve para este video porque no encontré ninguna referencia. El segundo disco del año 1985 es Giros, en él sí encontré una referencia, en el track número 6, Narciso y Quasimodo. Otra vez Narciso y Quasimodo. Tenemos por un lado el personaje de Narciso de la mitología griega, considerado bello, atractivo, todos y todas se enamoraban de él, pero él no le correspondía a nadie. Este hecho lo llevó a ser maldecido por Némesis por romperle el corazón a Eco. Némesis lo maldijo a que se enamore de su propia imagen reflejada en una fuente y terminó ahogándose. Se acabó muriendo. Por otro lado tenemos a Quasimodo, el personaje de la obra Nuestra Señora de París del escritor Víctor Hugo, o más conocido como el jorobadito de Notre Dame por la película de Disney. En las antípodas del personaje de Narciso, Quasimodo es feo pero de buen corazón. Lo que entiendo que intenta hacer Fito es usar como metáfora estos dos personajes para pensar a dos personas evidentemente muy distintas entre sí y que esas diferencias son las que imposibilitan que se establezcan contactos. En 1986 tenemos el tercer disco, La La La, con la compañía de Luis Alberto Spinetta. Encontré una única referencia en el track 19, Woyzeck. Investigando, Woyzeck es una obra de teatro alemana, escrita por George Bachner, que no pudo concluir porque murió antes de poder hacerlo. Se acabó muriendo. Sin embargo, varios escritores decidieron darle un fin y es por eso que hay más de una versión. Woyzeck está basada en hechos reales, cuenta la historia de un soldado ruso de bajos recursos que se ofrece como conejillo de India para una serie de experimentos de dudosa índole. Al mismo tiempo, Woyzeck se enamora de una prostituta con la que empieza a establecer un vínculo, una relación, pero al poco tiempo ella pierde interés en él. Woyzeck comienza a comportarse de manera extraña, a tener aparentemente visiones apocalípticas y en una oportunidad cree ver a esta chica, quien fue su novia, teniendo relaciones sexuales con otra persona. Si bien ella le asegura que eso fue una violación, él no le cree y la mata a puñaladas. También debo decir que hay una película llamada del mismo modo, dirigida por Werner Herzog, del año 1979, que está basada en esta obra de Bachner. No podría asegurar si fue por la película o por la obra de Bachner que Fito y Spinetta decidieron ponerle de este modo a la canción instrumental Woyzeck. Y al fin llegamos a un disco en donde hay más de una referencia literaria. En 1988 Fito saca el disco A. La primera mención encontramos en el track número 2, Solo los chicos. Hace referencia a una leyenda guaraní, la del curupí. El curupí es un duendecito aparentemente de baja estatura, pero que tiene un miembro muy grande. Vive en las afueras de la ciudad, cerca del río, más precisamente adentro de un árbol. Cuenta la leyenda que a la hora de la siesta, que es cuando los chicos escapan de sus casas para ir a jugar, este personaje los captura y los lleva a vivir con él y no se sabe mucho qué pasa después. Fito en alguna oportunidad dijo que con esta canción quiso homenajear a los chicos. Entiendo que recurrió a una de estas leyendas que son tan típicas de la infancia y de los miedos que circulan alrededor de los niños. En el track número 3, Tatuaje Falso, se menciona a Fernando Noy. Es un poeta rionegrino nacido en San Antonio Este, pero que vivió su infancia en Jacobasi. Más tarde se destacó como una figura del under porteño de la década del 70, junto a otras figuras como Tortonese, Bata Tobarea, etc. Fue muy amigo de Fito, o lo es, no lo sé, y estuvo presente en la producción de este disco. No solamente se hace mención de Noy por su apellido, sino también Fito dijo alguna vez que cuando dice tremenda emperatriz se refiere a él, porque éste estaba muy enamorado de él, según Fito, y dice que esta manera de llamarlo era algo así como un juego de seducción. También supo elogiar fuertemente a su amigo poeta, diciendo que nunca conoció a nadie con tanta belleza en el lenguaje y que sea tan verborrágico como lo es Fernando Noy. Ya no puedo explicarte, que ni debo explicarte, que el silencio está aquí,
en el rey de pelo de piel de papel incendiando un poema. El track número 5, Polaroid de locura ordinaria, está basado en el cuento de Bukowski, La chica más guapa de la ciudad. Es un cuento que salió publicado en el año 1972 en el libro Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones y relatos generales de locura ordinaria. Lo que hace Fito en esta canción es un cover de este cuento, ya que cuenta la misma historia, pero a su manera. También cabe mencionar que hay una película del director italiano Marco Ferreri del año 1981 llamada Cuentos de locura ordinaria, que no solamente se basan en este cuento de Bukowski, sino en gran parte de su vida y obra. La última referencia en este disco la encontré en el track número 8, Alacrán, entre paréntesis resaca. Fito dijo que intenta ironizar un poco las historias que inventa Bukowski, pero también narrar una realidad que es la de él y la de todos los rockeros. Eso de tener un show o muchos durante una noche, tomar alcohol Rock and roll, y el día siguiente despertarse con una resaca fulminante. Me enteré que en el año 1998 hay un disco inédito de Fito Páez. No se sabe si no se grabó en ningún estudio por falta de dinero o porque en realidad era un proyecto para una película que finalmente no se realizó. Hay algunas canciones que más tarde sí se graban, pero cambian su nombre, como es el caso de Lo que ves en mí, más tarde será Vale en el disco Rey Sol del año 2000. Todas las canciones de este disco misterioso están en YouTube, pero son inaudibles. Tampoco encontré sus letras escritas en ningún lugar, sin embargo encontré una referencia. Hay una canción que se llama Bruja Salem y me hizo pensar en la obra de teatro del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, cuya trama se basa en los hechos ocurridos en Massachusetts en el siglo XVII, precisamente en Salem, donde se acusaba a varias mujeres de practicar brujería, por lo que se desató una cacería de las mismas. Dijo que sigue es Tercer Mundo del año 1990. Encontré dos referencias. En primer lugar, en el track número 3, que se llama Tercer Mundo igual que el disco, se menciona a Henry Miller, el escritor estadounidense, novelista. Al parecer en esta canción Fito intenta fusionar personajes, conceptos del primer mundo con personajes, conceptos y demás del tercer mundo. Hay que tener en cuenta que estamos en la década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación, Donde el neoliberalismo comienza a avanzar en América Latina. Por eso me parece que Fito juega a imaginar la idiosincrasia nacional atravesada por lo que viene de afuera. Es por eso que mencionan la misma línea a Henry Miller con Fabiana Cantilo o a Coca Sarli con Coca-Cola. Encontré una segunda referencia en el track número 8, Carabelas Nada, que creo que es mi tema preferido. No sé a quién le importa. Menciona a Chico Buarque. Chico Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro. Al parecer se refiere a un libro de poesía de Chico Buarque. Leí por ahí que esta canción a Fito le hace recordar las mañanas alcohólicas en Caballito leyendo a Chico Buarque. Es un compositor, guitarrista, poeta, dramaturgo brasilero. Fito Páez lo nombra bastante en su discografía. Un traguito de agua nomás. Pasamos al próximo disco, el más vendido en la historia del rock nacional, El amor después del amor, del año 1992. El amor después del amor tal vez. Encontré una única referencia, Aunque puede ser un poco rebuscada. pero me generó intriga esta canción Saya Sisi, El Círculo de Baba. Nunca me había puesto a investigar qué es esto del Círculo de Baba. Al parecer es una leyenda que cuenta que hay una serpiente y un sapo. Este último se siente muy amenazado por la serpiente y constantemente en peligro por su existencia. Se le ocurre entonces trazar un círculo de baba, de su propia baba, alrededor de la serpiente y de esta manera dejarla encerrada. La serpiente asumió, sin demasiadas certezas, que la baba era tóxica, entonces no se animaba a atravesar el círculo. Sin embargo, cuando la serpiente parecía estar por querer atravesarlo, el sapo volvía a babear, volvía a trazar el círculo de baba. Entonces, ahora fue la serpiente la que empezó a sentirse constantemente y destinada al peligro y a la amenaza, al punto tal que murió por hambre y vanidad, diría Fito. Sí, murió de hambre y vanidad.
Digo que es un poco rebuscada la referencia porque si bien es una leyenda, pero no necesariamente podríamos ubicarla en la literatura, hay una comparación muy interesante, a mi parecer, con el cuento Ante la ley de Kafka. Vale decir que es un cuento que en verdad está dentro del libro El proceso de este autor. Si lo leyeron recordarán la escena en la que el señor K tiene que ir a una catedral porque se la tenía que mostrar a un agente y se encuentra con un sacerdote que lo llama por su nombre, aunque él no lo conocía, y este sacerdote le empieza a contar unas palabras que sale de la ley, dice, de la ley con mayúscula, y es este cuento. En resumen, trata de un hombre de campo que se acerca a las puertas de la ley para intentar atravesarlas, pero al momento de querer hacerlo se encuentra con que hay un guardia. Este guardia acepta todo tipo de sobornos de este campesino, pero nunca lo deja pasar y le dice que ya va a poder hacerlo, pero que este no es el momento. Este campesino se queda por años y años, esperando poder ingresar, y es recién a lo último de su vida, cuando ya se está muriendo, que le pregunta al guardián por qué, si todos buscamos la ley, en todo ese tiempo nada más él había querido atravesar esas puertas. Y el guardián le dice que estaba equivocado porque en realidad esa puerta estaba exclusivamente destinada a él. Hay una semejanza bastante interesante entre este cuento de Kafka y la leyenda del círculo de Baba, ya que por un lado tenemos la serpiente que queda atrapada dentro de un círculo y por el otro lado este campesino que no está encerrado en algo físico, pero sí se queda esperando en las puertas de algo. Es otra manera del encierro. Esta asociación no sé quién la hizo, pero se puede encontrar fácilmente. Y también decir que el cuento de Kafka es poderosamente interesante para pensar el concepto de la ley, de la justicia y demás. Esas cosas que tanto inquietaban a Kafka. Es el momento ahora de Circo Beat, el disco del año 1994. Circo más sexy, más alto, más tonto del mundo. En él encontré 3 referencias. En primer lugar, en el track número 3, Normal 1. En esta letra se nota que Fito está narrando un poco la adolescencia, la escuela a la que iba, esos tiempos que ya nunca volverán, como dice. Un elogio un poco nostálgico de la adolescencia, entiendo yo. Y por eso empieza a enumerar cosas que sucedían en ese entonces, que ya no suceden. Esos tiempos donde hablar y pensar no era tan importante. Sino lo que reinaba era una fantasía impostada de libertad, de felicidad, etc. Hay una parte en la que dice, sin tocar las flores del mal. Es el nombre de un libro de poemas de Charles Baudelaire. Es su obra más importante porque recopila toda su obra poética desde 1840 hasta 1857, que fue el año en el que finalmente se publicó. Sin hablar, sin pensar, sin tocar las flores del mal. La siguiente referencia la encontré en el track número 7, El jardín donde vuelan los mares. En esta letra se menciona a Pier Paolo Pasolini, que fue un director de cine italiano, pero también escritor. No hace mucho, Fito recomendó en su cuenta de Instagram un libro de él. Un cineasta monumental, pero aparte un gran poeta. La religión de mi tiempo sería un Sign of the Times, de Prince, en un sentido, ¿no? Te quiero mucho, Pier Paolo. Acá está. No hay ninguna interpretación de por qué menciona a Pier Paolo, simplemente los nombra a modo de homenaje, podríamos decir. Este es mi jardín, ella es Vivi, él es Pier Paolo. Y la tercera referencia de este disco la encontré en el track número 9, Si Disney despertase. Menciona a Poseidón. ¿Dónde volcó el Poseidón? Y también a Papillon. Papillon fue el nombre con el que se conoció a Henry Charrier, un preso francés que estuvo varios años en cárcel por un crimen que no cometió y sometido a trabajos forzosos. Fue él mismo quien decidió escribir una novela autobiográfica contando los hechos vividos esos años preso y también sus intentos de fuga y su fuga final en 1941. ¿Dónde escapó Papillon? Hay una película con el mismo nombre dirigida por Franklin Schaffner del año 1973 que por supuesto también cuenta estos mismos hechos. Continuamos con Euforia, un disco del año 1996.
La mayoría de las canciones de este disco ya fueron presentadas en otros anteriores, pero hay 3 nuevos, inéditos, entre ellos Cadáver Exquisito, que es en el único donde encontré una referencia. Se menciona a Los Siete Locos, que es el nombre de una de las novelas más conocidas de la literatura argentina del escritor Roberto Art. No va a ser la única vez que Fito mencione en su obra a este escritor. Con mi piedra filosofal en los 7 locos del mar. Enemigos íntimos del cálculo y la norma. En este disco hay muchas referencias, la mayoría son bíblicas, pero hay una canción en particular donde podría decir que es la canción con más referencias literarias de la obra de Fito. Empezamos con el track número 1, La Vida Moderna, donde se menciona a Caín, que según el Génesis fue el primogénito de Adán y Eva, es decir, el primer hijo varón. Una secta de hermanos de Caín, una lágrima por ordenado. El track número 2 tiene el nombre de un personaje bíblico, Lázaro, que luego de morir resucitó tras que Jesús le diga: levántate y anda. Lázaro, levántate y anda. En el track número 3, Llueve sobre mojado, se menciona nuevamente a Adán y Eva, pero también a Romeo y Julieta, los famosos personajes y protagonistas de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Seguimos con el track número 4, Tengo una muñeca que regala besos, donde se menciona un libro viejo de Roberto Art que no me deja en paz. Canta Fito. Una risa curda, un libro viejo de Roberto Art que no me deja en paz. Track número 5, Si volvieran los dragones, está repleto de referencias que simplemente las voy a mencionar. La Isla del Tesoro, Robin Hood, Las Amazonas, Garcilaso, Marco Polo, Noferatu, Casanova, Don Quijote, Macedonio, Moby Dick, Celedonio, Dr. Jekyll, D'Artagnan, Cantar de los Cantares, Julio Verne, Gulliver. Si volvieran los dragones. Continuamos con el track número 9, Buenos Aires, donde se menciona una playa macedónica, en clara alusión al escritor Macedonio Fernández, y en la misma frase menciona a Borges. Una playa macedónica tan cierta y tan absurda, viven Borges y el rock and roll. Más adelante también se menciona El fantasma de la ópera, la famosa obra de teatro del escritor. Es un ojo. En Buenos Aires el fantasma de la ópera camina solo por constitución. Continúan las referencias en este disco. En el track número 10, Más guapa que cualquiera, se menciona a un soldadito de plomo mutilado. Claramente es una referencia al cuento infantil del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, El soldadito de plomo, que cuenta la historia de un soldadito de plomo que fue a parar a la casa de un niño junto a otros soldaditos de la colección, pero a él le faltaba una pierna porque no alcanzó el plomo para terminar de hacerlo. Qué garrón. Nada, no me voy a poner a contar toda la historia de Soldadito de Plomo. ¿O sí? Soldaditos de plomo mutilados. El track número 11, Flores de su entierro, es una canción en verdad escrita por Sabina para un amigo músico de él, Eso Vigarrena, que se suicidó y Sabina le escribió esta canción en reconocimiento. En esta canción se menciona al poeta chileno Pablo Neruda. Dejó en herencia un verso de Neruda. La última referencia de este disco está en el track número 13, la canción de los buenos borrachos. Se menciona La casada infiel, que es el nombre de un poema del escritor dramaturgo español Federico García Lorca, que forma parte de su libro Romancero gitano, compuesto por 18 romances. La balada de la casada infiel, demasiadas cosas por aprender. También la letra de esta canción en un momento dice ese tango compadrito del sur, que a mí me hace pensar en el tango El Choclo, que dice: Con él te tengo que jurlo ni compadrito. Por cierto, este tango es el preferido de Borges. Yo creo que todo este disco intenta hacer una fusión, y en esta canción quizás se ve más, entre lo español y lo argentino por las nacionalidades de los creadores de Enemigos Íntimos. Y ese tango, compadrito del sur, y un fandango
de gitano andaluz. Continuamos con el disco Abre, que es del año 1999. Abre la profundidad. Encontré dos referencias. En primer lugar, en el track número 5, La Casa Desaparecida. Es la canción más larga de toda la discografía de Fito, dura aproximadamente 11 minutos y medio. Es algo así como una catarsis, una crítica social. Fito estaba enojado, preocupado. Estamos a fines de la década del 90, donde el menemismo estaba al mando. Rumoreaba que Menem podría llegar a tener un tercer mandato. Esta situación le hizo a Fito remontarse casi hasta todos los acontecimientos. Es por eso que empieza hablando de la Guerra de las Malvinas. Hay una clara alusión a las dictaduras, principalmente a la última. Y por supuesto que en este remontarse hacia años anteriores, la literatura, que es lo que nos interesa acá, no pasa por alto. Se menciona al Martín Fierro de José Hernández y a Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes. Yo no sé si Fito intenta plantearlos como antagonistas, ya que creo que la canción hace mención a estas luchas y bandos de siempre, pero aunque no sean planteados así, parece interesante tocar ese tema en referencia a los modos de concebir al gaucho en una y en la otra obra. Si el Martín Fierro es ese gaucho que en la vuelta logra lo que algunos críticos literarios llaman domesticarse, porque finalmente da lugar a la transformación de la sociedad, el gaucho de Giraldes, por el contrario, intenta consolidarse como un personaje legendario, como una sombra que debe aparecer y permanecer en el escenario rural. Entre Rosas y Sarmiento, Don Segundo y Martín Fierro, la barbarie y los modales europeos. La segunda referencia está en el track número 6, Tu Sonrisa Inolvidable. Se menciona a Las Mil y Una Noches, el famoso libro que reúne cuentos de Medio Oriente. Fito hace referencia a una traducción de este libro, no sé bien a qué se refiere. Con las 1001 noches no terminó. Esto de traducir nunca paga bien. También se menciona a los indios ranqueles, que bien puede estar haciéndose referencia a la historia o precisamente al libro de Lucio Mansilla. Vamos a hablar de estilos de Bresson, de los indios ranqueles de tú y yo. Y llegamos a los 2000. En este año sale el disco Rey Sol. No más.